Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, una semana más. Hoy miércoles 12 de mayo, hemos pasado las madres, hemos pasado el primer viernes de mes. Nos preparamos a vivir, pues eso, cada día es nuevo, cada día es distinto. El pasado nos debe de ayudar a reconocer el pasado, a vivir el presente para proyectarnos hacia el futuro. Vivimos, somos y existimos en este mundo que está pandemiado, si es que sirve la palabra, está revuelto, está mundo, el mundo es mundo, y por tanto hay que vivir en el mundo, este mundo en que Dios nos ha colocado es el mejor de todos. ¿Saben por qué es el mejor de todos? Porque en este estamos viviendo. Muchas veces añoramos mundos pasados, pero bueno, el saludo es muy largo. Bienvenidos a nuestra tertulia. Desde Nueva York, la capital del mundo, con todo cariño para todos ustedes, especialmente para nuestros hermanos privados de libertad. Se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, comenzamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Quiero darle las gracias a todos aquellos que el fin de semana pasado, el viernes sobre todo, participaron en la Eucaristía de primer viernes y la Eucaristía también de acción de gracias a Dios. Toda Eucaristía es acción de gracias. De hecho, la palabra Eucaristía en griego, Eucharistos, es gracias. Gracias a Dios por todo lo que nos da. Gracias a Dios por la vida, por todo, por el sufrimiento, por la alegría, por la esperanza, por la pena, por la tristeza. Todo de eso, todo se compone la vida y por eso la hemos podido vivir. Hicimos una prueba, más o menos salió, de transmitir esa misa del primer viernes por Facebook Live para que puedan participar, pues todo el que pueda. Miren, nosotros hemos llegado a la conclusión, después de mucho meditar y de mucho rezar, que la vocación a la que Dios nos ha llamado es la de sembradores. Sembradores de esperanza, sembradores de amor, sembradores de alegría, sembradores. La semilla se encarga Dios. De que fructifique se encarga Él. A nosotros podríamos tener unas semillas estupendas, pero si no las tiramos en tierra no van a sembrar, no van a crecer. Recuerdo cuando estuve hace años en el Museo del Cairo, en el Museo Egipcio en el Cairo, en la tumba de Tutankamón, la parte dedicada a la tumba de Tutankamón, había una serie de utensilios y de cosas, y había granos de trigo de más de 3.500 años de antigüedad. Ahí estaban muertos de la risa. Es trigo, que podrían haber dado fruto, pero no lo tenían en una caja guardado. Muchas veces nos pasa eso cuando tenemos la fe, tenemos las costumbres, tenemos el conocimiento de Dios y demás. Hay que transmitirlo. Para eso el Papa la Iglesia, el Papa al fin y al cabo, está remodelando, está poniendo al día muchas cosas antiguas en la Iglesia que les habíamos olvidado, que les habíamos dado con otro nombre y demás. Por eso el Papa quiere que los catequistas, aquellos que se encargan de la difusión de la palabra de Dios, de la difusión de la evangelización, sean actuales y sean tenidos en consideración. Y ya vamos a hablar de eso posteriormente. Es un documento que ha sacado un motu propio, una carta especial en la cual nos invita a reflexionar sobre el ministerio laical de catequista.
Le titula el documento Fidelidad al pasado y la responsabilidad del presente. Vamos a verlos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia de hoy, dedicada pues eso a los ministerios. ¿Qué es eso de ministerios? Cuando nos hablan de ministerios en algunos países entendemos pues eso, la oficina de gobierno, de los agentes de gobierno, de los ministros, de los ministerios. No, la palabra ministerio es una palabra que viene del latín. Recuerden que nuestra lengua madre es el castellano y nuestra lengua abuela es el latín y nuestra lengua bisabuela es el griego. Tenemos, si mal no recuerdo, 25 millones de palabras escritas y 5 millones de palabras habladas en la lengua castellana. Así que ponernos a descifrar cada una de ellas, pues es difícil. Pero bueno, no nos vayamos por la tangente. La palabra ministerio proviene del latín ministrare, que quiere decir servicio. Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 28, nos dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir a los demás. Y la Iglesia ha nacido con este fin, o sea, hacer el servicio de propagar el reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hombres y mujeres partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico de Cristo dirigida a este fin. Recibe el nombre de apostolado, el cual la Iglesia lo ejerce por obra de todos sus miembros, aunque de diversas maneras. Esa es la definición que nos da uno de los muchos libros que se han escrito sobre el ministerio. Pero recordemos eso: ministerio es servicio. Servicio de la palabra, servicio de la caridad, servicio del amor, servicio de la sanidad, de la santificación y demás. Por eso la vocación del cristiano, de usted y mía, cada cual según la responsabilidad a la que Dios nos ha dado. No olvidemos la parábola de los talentos, capítulo 25 de San Mateo. A cada uno nos ha dado según nuestra capacidad, y nos va a pedir de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a lo que nos ha dado. A uno nos ha dado 5, a otros nos ha dado 2, a otros nos ha dado 1. Al de 5 no le va a pedir 1, le va a pedir 5, el esfuerzo de 5. Al de 1 no le va a pedir 5, le va a pedir 1. Al de 2 lo mismo. Pero que hay que hacer es poner al servicio de los demás lo que hemos recibido. No es para hacer un roto en el piso y esconder los talentos que Dios nos ha dado.
¿Cómo los ponemos en práctica? Haciendo un ministerio. Un ministerio que es parte sustancial con la natural, la vocación cristiana. Porque también en nuestra vocación cristiana es una llamada al servicio, una llamada al difundir la buena nueva del Evangelio. Así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay miembros que se comportan de forma meramente pasiva, así nos dice la carta a los Efesios, sino que todos participan en la actividad del cuerpo. De igual manera, en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, todo cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. La carta a los Efesios es la que nos habla más de los ministerios, de los servicios, de los... ministerios y servicios vienen siendo lo mismo. Ministerio de la salud, ministerio de la compasión, ministerio de la caridad. Hoy en la Iglesia hay un montón de ministerios. ¿Saben cuántos ministerios hay en la Iglesia? 1 billón y pico, casi 2 billones de ministerios. ¿Cuántos? Cada cristiano, cada creyente, cada seguidor del Evangelio es un ministerio vivo, es un servidor. Y hay en la Iglesia pluralidad de ministerios, pero hay una unidad de misión. Tantos ministerios como personas somos en el mundo. Como personas somos seguidores del Evangelio. Católicos, protestantes, ortodoxos, y luego los simpatizantes con el Evangelio, aquellos que han conocido los valores del Evangelio y tratan de ponerlos en práctica. A los apóstoles, bueno, aquí hay una confusión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces decimos, Jesús le dijo cuando lo vamos a leer en la lectura del Evangelio de este fin de semana, la ascensión al cielo, dijo, vayan y anuncien el Evangelio. Y muchas veces pensamos que el grupito de Jesús eran 12, y esos 12 se desparramaron cuando cada cual cogió, como dicen en Borinque, la jujilanga, y se desaparecieron muertos de miedo. No, eran al menos 72. Y no es lo mismo predicar 12 que predicar 72. Es 7 veces más. ¿Por qué sabemos que eran 72? Porque en un determinado momento Jesús los envía de 2 en 2. Es verdad que probablemente eran 3 o 4, pero Lucas, el evangelista, nos quiere decir que los envía de 2 en 2. ¿Por qué? Porque 2 es comunidad. Nos envía en comunidad a servir, nos envía en comunidad a anunciar, nos envía en comunidad a compartir. Y aquellos anónimos seguidores de Jesús, pero que estaban convencidos. Por ejemplo, tenemos la idea de que efectivamente los 12 apóstoles se fueron a predicar, pero los 12 apóstoles no andaban solos. El único que creemos que era soltero era Juan. Es una tradición en la Iglesia que no tiene fundamento alguno. Pero bueno, pero todos los demás estaban casados, con su esposa y con sus hijos. Pedro estaba casado. Pedro estamos seguros que estaba casado, ¿saben por qué? Porque tenía suegra. Y aparece la suegra de Pedro. Entonces, muy probablemente, Pedro, Pedro cuando sale en su obra evangelizadora fue con su esposa. Con sus hijos, probablemente, si eran pequeños, probablemente. Si eran grandes, ya después de los 15, cada cual hace de su capa un sayo. Pero al menos eran 72 los discípulos que iniciaron el compromiso de anunciar el Evangelio, de anunciar la buena nueva, de anunciar la caridad. Ejercen en realidad el apostolado con su trabajo para evangelizar y santificar a los hombres y perfeccionar y saturar el espíritu evangélico, el orden temporal, de tal forma que la actividad sea precisamente de servicio, de acogida, de ayuda a los demás. ¿Cuáles son estos servicios? ¿Cuáles son estos apostolados? Los 5 ministerios que nos dice la carta a los Efesios. Es la carta que nos habla más claro de los ministerios de los primeros seguidores de Jesús. Nos llama al ministerio quíntuple. Los 5 ministerios están vigentes hoy. En el lugar santo del tabernáculo de Moisés había 5 columnas que representaban a los 5 ministerios. El aceite de la santa unción estaba compuesto por 5 ingredientes.
Este aceite fue derramado sobre la cabeza de Aarón, el cual cayó sobre su vestidura, que representa esto, a los 5 ministerios cubriendo todo el cuerpo. El ministerio apostólico es el primer ministerio que se menciona en la Biblia. O sea, el servicio de apóstol, la palabra apóstol significa enviado, testigo. Son los apóstoles, los testigos, los enviados del amor de Dios, del amor de Jesús. O sea, los 12 discípulos son los primeros apóstoles, los segundos apóstoles, los segundos predicadores, van a ser el resto, pues 60 más. 60 más, ¿por qué? Pues 72 menos 12 son 60. Entonces eran 72 anunciando el Evangelio, escogidos para ser llamados. O sea, para ser enviados. Por eso todo bautizado es enviado. Todo bautizado es singularmente enviado por el amor de Dios a anunciar la buena nueva de salvación. Segundo ministerio, el ministerio de lo profético. La palabra profeta es una palabra griega, como decía antes, en latín es nuestra abuela, nuestra madre, nuestra abuela, el griego nuestra bisabuela. La palabra profeta en la griega se traduce como uno que predice, que predica, orador, inspirado, que es testigo del amor de Dios, testigo del error que cometemos anunciador y denunciador del bien y del mal. Ahí tenemos anunciadores como es Isaías, que anuncia la liberación, que vendrá un libertador, el gran anunciador del Mesías. Tendremos Jeremías, que va a cantar, va a lamentarse de la falta de respeto del pueblo de Dios hacia Dios. O sea, y tenemos usted y yo que somos somos profetas. Todos y cada uno de nosotros somos profetas, porque Dios nos ha llamado para ser profetas. Profetas no es coger una Biblia, ponerla debajo del brazo, irnos a Times Square y gritar y que viene el Señor, no. ¿Saben cómo se ejerce el profetismo? Siendo conscientes y siendo consecuentes con lo que nos hemos comprometido a vivir y a ser. Nos hemos comprometido a ser testigos del amor de Dios con nuestro bautismo. Nos hemos comprometido a ser portadores del amor de Dios y denunciadores del error y de la mentira en el mundo en el que estamos viviendo. Luego después, además de ser profetas, somos evangelizadores, evangelistas, predicadores del Evangelio. O sea, el Evangelio no es un libro que viene en la Biblia, es una de las partes de la Biblia, no que lo leemos los domingos en la iglesia. No, el Evangelio es la buena nueva de Jesús de Nazaret, la buena nueva que tenemos que anunciarla, y la mejor manera de anunciarla es vivir en base a esos principios básicos del Evangelio, hacer esos talentos que nos ha dado, ponerlos a funcionamiento de la comunidad. Luego el cuarto, el 1, 2, 3, 4, el cuarto ministerio, el de pastoreo, está ligado con el pueblo, es un ministerio que deben ejercer el gobierno. Todos tenemos responsabilidades de gobierno. Los que están casados tienen la responsabilidad de gobierno de su casa, los que están solteros de la responsabilidad de gobierno de su vida, pero todos la responsabilidad de ser anunciadores del Evangelio, anunciadores del amor de Dios. Y luego finalmente los maestros. El último ministerio que la Biblia menciona es el magisterial. Este es un ministerio que debe dar a conocer la verdad a la congregación, la verdad que nos hará libres. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, nos dice Juan en el capítulo 3, verso 2. La palabra señal en su raíz griega es eso, dar a entender, informar, declarar, de servir, ser los anunciadores de Dios en el mundo en el cual nos ha colocado. Eso nos lleva en la palabra ministerio, que ya veremos más adelante. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778. 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que este próximo sábado tenemos el Zoom, lo cual es gratis. Todo el que tenga computadora y esté con conexión a internet, de 4 a 5 de la tarde vamos a conectarnos para conversar sobre la figura de María que hemos estado viendo durante este mes. La María de la fe, la María de la historia. Ya hemos hablado de las mujeres, de las clases sociales, así que vamos a hablar de ello. Para mayor información pueden ir a nuestra página de internet descubriendoelsiglo21.com y allí buscar el apartado de seminarios. Allí les pone todos los datos. O si no, llamar a la oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Los ministerios han estado en la Iglesia desde el primer momento. El ministerio de la palabra es el más conocido, el más utilizado, el ministerio de la salud, el ministerio de cuidarnos de los enfermos. Vamos a ver, hay que tomar el fragmento del Evangelio de San Mateo que habla del juicio final, y ahí nos dice: vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel me fueron a ver, emigrante y me acogieron, y demás. Bien, esos son ministerios. El que ayuda a mitigar el hambre, el que ayuda a mitigar la sed, el que ayuda... Y hambres, hay muchas clases de hambres. Miren, lamentablemente tenemos tanta comida que nos permitimos el lujo de tirar el 40% de la comida que se produce a la basura. Muchas veces no comemos con hambre, comemos con ansiedad, comemos por comer, como un placer más. Pero hay personas que tienen hambre de comida, pero hay personas que tienen hambre de cariño, hay personas que tienen hambre, les sobra el hambre de la soledad. Y así podemos. Hay personas que están en estos días de la pandemia. Miren, la pandemia, yo pienso que ha sido una bendición de Dios. Es verdad que muchas personas se han ido sin poder recibir un abrazo y las últimas palabras en este mundo con su familia. Es terrible eso. Pero nos ha cuestionado muchas cosas. Nos ha hecho ver el vecino de enfrente. Dígame una cosa, usted que ha pasado la pandemia, ¿cómo la pasó su vecino o su vecina? ¿Cómo lo pasó en el colmado de la esquina que ha visto que se le venía abajo el negocio? ¿Cómo hemos pasado, cómo hemos ayudado? Pues todos esos son ministerios de la palabra, ministerio del anuncio de Dios, ministerio que estuvo presente en todo momento desde el comienzo desde el día después de la ascensión, es más, antes, pero bueno, vamos a poner el punto de partida, desde el día después de la ascensión, que se quedaron pasmados aquellos discípulos. Vamos a leerlo después. Varones de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Qué hacemos mirando al cielo? Tenemos el ministerio, la obligación de ser anunciadores y ser mitigadores de mitigar la fe, el hambre, la sed, la soledad. Todos esos ministerios son los que la responsabilidad, porque muchas veces el ser cristiano, ¿qué significa? Para muchos de nosotros el ir a misa el domingo, el poner un nombre cristiano a una persona. Hoy en día se ponen nombres que, válgame Dios, ¿entienden? ¿En qué consiste ser cristiano? En servir. Cristiano es seguidor de Cristo. Cristo es el ungido.
A nosotros se nos ha ungido para ser servidores. Servidores de la palabra, servidores del pan, servidores del agua, servidores, punto. Entonces, a lo largo de la historia, son 20 siglos de historia los que llevamos a cuestas, ha habido muchas maneras de expresar esos servicios de ministerio. Y el ministerio más importante, todos son importantes, el ministerio primero es el ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque el escogido, no el que escoge. Yo no escogí ser sacerdote, fue el Señor que me llamó. La carta a los Hebreos, capítulo 5, nos dice el pontífice que ofrece sacrificios por él mismo porque él se siente pecador. Y que nadie elige ser sacerdote, es Dios el que elige ser a los pontífices. Es simplemente tener la actitud de escucha. Ese es un servicio, esa es una vocación, pero hay también la vocación de ser padres. Y hay también la vocación de educar a nuestros hijos, de educar a sus hijos, de educar a los que van naciendo en la fe. Y entonces los que educan en la fe pues se han considerado pues eso, voluntarios o voluntarias, sobre todo mujeres y monjas y religiosas y maestras, las que más han tenido esa sensibilidad de anunciar a los pequeños, a los que van naciendo, a los que van creciendo el Evangelio. Entonces eran los catequistas. Entonces el Papa Francisco lo que ha hecho ha sido crear el ministerio laico del catequista, de la propaganda, fidelidad al pasado y la responsabilidad por el presente. Estas son las condiciones indispensables para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo. Así nos dice el Papa Francisco. Además el documento ya está calentito, fue firmado el 10 de mayo, memoria litúrgica de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila fue un sacerdote y doctor de la Iglesia que instituye el ministerio, que toda su vida fue predicar el Evangelio, pero predicarlo en forma sencilla. Miren, lo más difícil que hay es explicar sencillo lo que es complicado. Bueno, lo que es complicado, lo que hemos hecho complicado. Me parece que les he contado la anécdota aquella que se cuenta de la vida de San Juan Bosco, que con su madre, San Juan Bosco se dedicó a atender a los muchachos pobres y abandonados de una ciudad grande como era la capital, Turín, la capital del norte de Italia, en el siglo XIX. Entonces se dio cuenta de que los jóvenes andaban eso como ovejas sin pastor y se dedicó a atenderlos, se dedicó a servirlos. Y tenía a su cargo una iglesia. Y entonces él se llevó a vivir con él a su mamá y a su tía, pues estaban prácticamente abandonadas, y las cuidaba, y se cuidaban mutuamente. Entonces en una gran fiesta hubo una gran solemnidad con los muchachos, con cantos, con homilía, todo muy bonito. Todo. Entonces a la hora del almuerzo ya cerrado la iglesia y demás, el Juan le pregunta a su madre Margarita, mamá Margarita, ¿qué te pareció la misa? Dice, me pareció preciosa. Esos cantos, ese incienso, esas flores, esa comunión de los niños y demás. Dice, madre, ¿y usted cree que habrá entendido? Ah, no, entender no he entendido nada. Entonces él se dijo, si mi madre, que es una mujer sencilla, no ha entendido nada, quiere decir que tengo que bajarle el nivel y ponerme a nivel, y recomendaba a sus alumnos, a sus discípulos, que cuando se pongan a predicar, piensen quién es el más ignorante de la audiencia y hablen para ese ignorante. Porque el que es ignorante puede entonces entender, el que es inteligente entiende. Así que pensemos siempre en los más necesitados, que son los más ignorantes. Entonces el Papa ha querido darle importancia. Miren, el Papa lo que pretende es poner en práctica el Concilio Vaticano II. Una serie de documentos, una serie de declaraciones, una serie de aperturas de servicio y demás a la Iglesia, que realmente es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo en el sentido que va a destruir, está destruyendo afortunadamente cosas caducas que hemos traído de las supuestas tradiciones, pero no estamos descubriendo la palabra de Dios, no estamos descubriendo la realidad de la Iglesia, que es una realidad de luz de las gentes, compuesta por gente común y corriente. Entonces esa gente común y corriente les ha dado ya el ministerio laical del acólito y del lectorado. Lo que era antes solamente para los sacerdotes, el acólito y el lectorado, ya un ministerio laico. Y ahora ha añadido el ministerio de la catequesis.
Es necesario reconocer, nos dice la presencia de laicos y laicas, que en virtud del propio bautismo se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis. O sea, no piensen que es, yo me apunto a ser catequista porque no tengo nada que hacer. No, es un compromiso, una escucha de la palabra. La escucha de la palabra es la que nos debe dar respuestas, nos exige respuestas. Y para unos será respuesta de servicio anunciando la palabra, otro será el servicio del enfermo, otro hay las vocaciones a las cuales Dios nos ha llamado. No vamos a tener todas las vocaciones. Como les decía hace un momento, en el siglo XXI hemos llegado a la conclusión de que nuestra vocación es ser vocación de sembradores. El sembrador normalmente no ve el fruto, pero siembra. Si no hay siembra, no hay fruto. Si no hay fruto, no hay esperanza. Si no hay fruto, es palabrería. Y el fruto del Evangelio es el anuncio del Evangelio, que estuvo presente desde el momento que Jesús se fue. Se fue y nos dejó la encomienda. A 72 multiplicado por X. Esa multiplicación todavía está llegando hasta nosotros. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y enviamos nuestro saludo más cordial a nuestros hermanos privados de libertad. Mañana les traigo los nombres que entre papeleos y papeleos se me olvidaron en el escritorio, la lista de hermanos que sabemos que están allí presentes para todo nuestro cariño y nuestro consuelo. Pues bien, el Papa nos ha querido dar un documento como misión y compromiso. La misión y compromiso de los catequistas, nos dice Papa Francisco, ha conseguido que la fe fuese un apoyo válido para la existencia personal de cada ser humano, y se ha tomado conciencia de que su tarea es de suma importancia, además de necesaria para el desarrollo de la comunidad cristiana. Al mismo tiempo, los catequistas, aquí nos define cómo debe ser un catequista, deben ser hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana. Deben participar activamente en la vida de la comunidad cristiana. Deben ser capaces de hospitalidad, generosidad y vida de comunión fraterna. Deben formarse desde el punto de vista bíblico, teológico, pastoral y pedagógico. Deben tener una experiencia previa madura de catequesis. Deben colaborar fielmente con los sacerdotes y diáconos y estar animados por un verdadero entusiasmo apostólico. Todavía hoy, continúa el documento de Francisco, muchos catequistas capaces y tenaces desempeñan una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe que ha marcado la misión de la Iglesia, constituyendo una fuente fecunda para toda la historia de la espiritualidad cristiana. Por ello, el Papa Francisco, en el documento, el motu proprio, que es como se llama técnicamente este documento, exhorta a valorar a los laicos que colaboran en el servicio de la catequesis, saliendo al encuentro de los muchos que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. Para ello corresponde a los pastores, remarca Papa Francisco, reconocer los ministerios laicales capaces de contribuir a la transformación de la sociedad mediante la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Una llamada a ponerse al servicio pastoral de la transmisión de la fe,
desde el primer anuncio hasta la preparación para los sacramentos, de la iniciación cristiana hasta la formación permanente. Pero todo esto solo es posible a través de tres cosas: la oración, el estudio y la participación directa en la vida de comunidad. Esas son condiciones, podemos decir, indispensables. ¿Cómo vamos a educar en la fe si nosotros no conocemos los fundamentos de la fe? ¿Cómo vamos a hablar de una fe comunitaria si nosotros no participamos en la comunidad? ¿Cómo vamos a pedir que oren si no sabemos orar nosotros? El Ministerio Laical de Catequesis tiene también un fuerte valor vocacional, pues es un servicio estable prestado a la Iglesia local. Entonces el Papa nos invita, nos marca en la ruta, nos quiere decir: la evangelización es obra de todos. No es obra del cura, de la monja, del papa, del obispo, del cardenal, del diácono, no. Es compromiso de todos. El Evangelio se anunció para todos, sin excepción. Y desde el primer momento hubo personas anónimas que lo tomaron muy en serio, y gracias a esas personas nosotros conocemos hoy la fe, somos partícipes del Evangelio, somos anunciadores del Evangelio, somos vividores, en el mejor sentido de la palabra, del Evangelio. Que se podría teóricamente decir aquello que decían de los primeros cristianos: miren cómo se aman, parodiando un poco a Cantinflas en una de sus películas. En vez de decir miren cómo se aman, habría que decir hoy día: miren cómo se arman, cómo nos armamos con las pistolas del desprecio, de la ignorancia, del juzgar, con las pistolas de verdad, desgraciadamente, que provocamos en la cantidad de... Ayer, creo que fue en Denver, Colorado, un cumpleaños al cual no invitaron a cierta persona, entonces esa persona fue, mató a 8 y después se suicidó él. O sea, eso ya no son noticias. Me acuerdo que decía el profesor de periodismo: noticia no es noticia que perro muerde persona. Ahora sí es noticia que persona muerde perro. O sea, ya aquí decir una persona llegó con una pistola y empezó a dar tiros, eso ya no es noticia, eso ya es el pan de cada día. Pero bueno, no vayamos por los cerros de Úbeda. Lo que quería decirles es el documento, motu propio, vamos a ponerla en nuestra página de internet, vamos a poner la dirección para que lo puedan bajar y leer, y sobre todo que todos en el fondo tenemos la obligación de servir, y el servicio está precisamente en la predicación de la palabra, en el ejemplo, en la ayuda, en el testimonio de caridad hacia los demás. Que cuando Dios nos llame, si no nos encuentra vencedores, nos encuentre luchadores, nos recordaba San Agustín. Que cuando Dios nos llame, no nos pase como el de la parábola del Evangelio, el de los talentos, a que le dieron uno, que simplemente lo enterró. Que lo pongamos a fructificar, que lo pongamos a servir, que el catequista es aquel que sirve, que anuncia, que predica, que ayuda a crecer en la fe a nuestra comunidad, sobre todo a los niños. Todos somos catequistas, todos tenemos algo que enseñar y a quién enseñar. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, continuamos nuestra tertulia y vamos a ver ahora de Eva María, y nos toca esta noche escuchar la vida historiada, novelada, llámenle como quieran, de Séfora. En aquel tiempo, en Egipto,
una masa de campesinos y campesinas vivían aplastados por un sistema de muerte. Un tal Moisés se sentía animado por el espíritu para coordinar la lucha y emprender la gran caminata hacia la tierra que emana leche y miel. El principio del proceso de liberación fue marcado por muchos fracasos. Y el mismo Moisés tuvo que salir huyendo. Desanimado y solo, se encontró con una mujer llamada Séfora, su compañera de vida y de lucha. Eran los años 1200 antes de Cristo. ¿Saco más agua? Sí, todavía unas cuantas ovejas no han bebido. Oigan, ¿han visto a ese hombre sentado en la piedra? Parece un egipcio. Sí lo es. ¿No ves cómo está vestido? Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. No eres de aquí, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo allí solo? Tomando un poco de fresco. Déjenme en paz, por favor. ¡Qué vida! ¿Qué voy a hacer ahora en este desierto? Yo lo merezco. No tenía que meterme en los asuntos ajenos. Yo no podía dejar que dos hermanos se maten entre sí. Y el faraón, eso es seguro. Si me encuentra, me mata. Pero era demasiado abuso. Cuando vi a ese capataz dar golpe a ese pobre trabajador, no podía quedarme con los brazos cruzados. Bueno, quizás no tenía que matar. Tranquilo, Moisés, tranquilo. Aquí no va a pasar nada. Qué bonita esas 6 pastorcitas y esas ovejas. Todo huele a paz y a tranquilidad aquí. Váyanse de aquí, carajo. Ese pozo es nuestro. Este pozo es de todos. No es porque su padre es sacerdote que pueden hacer todo aquí. Ya mi hermana les dijo que este pozo es de todo el pueblo. Y a lo mejor ustedes también son de todos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Dejen a esas muchachas tranquilas. Váyanse o van a ver de qué un egipcio es capaz de hacer. Tranquilo, viejo, tranquilo. Solamente estamos relajando un poco. Vámonos, compañero. Se hace tarde. Gracias, señor. No me den las gracias. Déjenme ayudarles. Un poco de ejercicio me hará bien. Después de esto, llevamos al egipcio a la casa de nuestro padre Jetro. Así que usted se llama Moisés y viene de Egipto. Y usted se llama Jetro y es sacerdote aquí en Madián. Salud. Salud. Coma un poco más de cabrito, hombre. Ese cabrito sí que está sabroso. ¿Cuál de las 6 hijas lo preparó? Todas han puesto su granito de sal. La verdad que esas 6 muchachas saben sazonar.
Fue una suerte para mí encontrarlas. ¿Qué va? Fue una suerte para ellas encontrarlo a usted. Oiga, señor Jethro, ¿usted no tiene un rinconcito para mí aquí? ¿Cómo no, hombre? Quédese aquí con nosotros. Y ya sabe, si usted quiere casarse, en esta casa no hay problema. Y es así como conocí a Moisés. Yo era la mayor de las hijas de Jethro. Me cayó muy bien Moisés. Es un hombre fogoso. Es como si un fuego violento ardiera en él. Está locamente enamorado de la libertad y dispuesto a todo para que su pueblo la consiga. Él y yo nos casamos y tuvimos un hijo. Moisés lo llamó con un nombre muy raro, Gerson. Eso quiere decir, soy forastero en tierra extranjera. ¿Dónde estás? Allí está mi amor. Aquí estoy. Ven. ¿Qué estás haciendo, Séfora? Pensando nada más. Oye, ¿sabes lo que he pensado yo después de que me hablaste de tu Dios? ¿Y cómo lo voy a saber si tú no me lo dices? Este Dios que prometió a tus antepasados una tierra nueva y que les prometió que llegarán a ser un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Sí, Moisés, ese es el Dios que sirve mi Padre y en quien todos creemos aquí. Y es el Dios en quien yo creo también. Es el Dios que me da fuerza para romper las cadenas. Oiga, Séfora, esta tarde estaba en los montes cuidando las ovejas de Jethro y de repente sentí un fuego tremendo por dentro y sentí como que alguien me decía: vete otra vez a Egipto, saca a mi pueblo de la esclavitud. Estaba seguro que era el Dios de tus antepasados, Séfora, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que ve la opresión del pueblo, que oye sus gritos y que lucha a su lado para liberarlo. Vámonos, Séfora, vámonos a Egipto. Y nos fuimos, mi hijo y yo montados en un burro, y Moisés a pie, con su bastón. Pasamos la primera noche en un pequeño albergue, y allí pasó algo muy extraño. ¿Qué me pasa? Estoy quemándome. Séfora, Séfora, haz algo. ¿Qué tiene ese hombre? Se está muriendo. Oh, eso no es posible. Oh, Dios, ayúdanos. ¿En qué hemos fallado? Séfora, Séfora, ayúdame. En nuestro pueblo, cuando alguien se enferma así de repente, se piensa que ha cometido una falta grave y que Dios está enojado. Entonces me imaginé que la falta era el hecho de que Moisés no estaba circuncidado. Sí, nosotros tenemos la costumbre de quitar el pedazo de piel que cubre el miembro de nuestros hijos varones. Es un rito. Es como una marca de pertenencia a nuestro pueblo. Y después pensé que tampoco nuestro hijito Gerson estaba circuncidado. Tomé una piedra bien afilada. Agarré mi niño y... Moisés, ¿ves este pedacito de piel de nuestro hijo?
Déjame ponerlo contra tu miembro. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, hombre, tranquilo. Así. Ahora eres para mí un marido de sangre. Estamos unidos para siempre por la sangre de nuestro hijo. Tu lucha es mi lucha. Tu sueño de libertad es mi sueño de libertad. Tu Dios es mi Dios. Moisés se restableció rápidamente de su fiebre y seguimos la caminata hasta Egipto. Allí lo animé mucho a seguir para adelante en la lucha. Pero surgieron unos problemas con Miriam y Aarón, mis cuñados. Siempre reprochaban a Moisés de haberse casado con una extranjera. No quise causar líos a mi esposo y preferí regresar donde Jetro, mi padre. Desde mi casa seguía la lucha de Moisés, mi esposo. Nos venían las noticias por esos comerciantes que cruzan el desierto. Celebramos el triunfo junto con mis hermanas y un día mi padre me llevó otra vez donde Moisés, el gran libertador. Se llamaba Séfora, la compañera de Moisés. Ella apoyó la gran caminata del pueblo en busca de libertad. Eva, Sara, Lía, Raquel, Rebeca, Judith, Ruth y Yael. Aler Centro Puente. Bien, vamos concluyendo nuestra tertulia. Quiero recordarles que mañana, jueves, tendremos también nuestra tertulia. Mañana es un día especial, mañana es la fiesta de la Ascensión del Señor. Ya hablaremos de ello en el programa de mañana. Y mañana también es la festividad de la Virgen de Fátima. Se cumplen 104 años de las apariciones en 1917 en plena pandemia. O sea, parece que la Santísima Virgen se quiso aparecer también en pandemia para echar una mano a los que estaban pasando las difíciles en aquellos momentos. Les decía antes que el documento, la carta apostólica en forma de motu propio del Santo Padre, Antiquum Ministerium, el ministerio antiguo, en la que se instituye el ministerio de catequista. O sea, ya en la Iglesia, además de tener los ministerios del episcopado, del presbiterado, del diaconado, tenemos los ministerios del acólito, del lector y del catequista. Entran, podríamos decir así, la categoría de servicios a la comunidad. Recuerden que los dones del sacerdocio, el sacramento del orden, está pensado fundamentalmente para ser servidores de la palabra, servidores de la reconciliación, servidores y ministros de Dios en medio de la comunidad. Entonces ahora también tenemos los y las catequistas, que son anunciadores de la predicación, de la palabra de Dios y de los valores del Evangelio. Vamos a poner en nuestra página la conexión para poderla leer. Son 4.000 y pico palabras lo que tiene, son como 6 páginas que se puede leer con claridad y con serenidad y obviamente sacar frutos de ellas. Hasta mañana, si Dios quiere. Si tienen al lado a alguien a quien aman, díganselo. Mañana no sabemos si vamos a poder decírselo. Hoy sí, ayer ya no se lo podemos decir porque pasó. Hoy amemos, sirvamos, compartamos alegrías y esperanzas para mitigar penas y tristezas. Hasta mañana, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga.
Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.